El torneo mexicano sigue en la pantalla de ESPN Deportes. Santos recibe a Puebla a través y solamente por ESPN Deportes, también por ESPN Plus. El Grita México, el Apertura 2021 en la pantalla del líder mundial en deportes. Y para ello estamos muy contentos de recibir al técnico del Puebla, que en el poco tiempo que ha estado en el fútbol mexicano, la verdad es que ha dejado una impresión fantástica. Señoras y señores, lo recibimos desde Puebla al profesor Nicolás Larcamón con nosotros. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? Un placer saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, contentos de hablar con usted porque creo que el fútbol mexicano, y no sé si se habrá dado cuenta de esto en el poco tiempo que tiene aquí, el fútbol mexicano tiene durante muchos años la cualidad, le dicen, de reciclar a los técnicos. Los equipos cuando tienen que hacer un cambio, los mismos nombres rotaban, mexicanos o extranjeros. Y usted le vino a dar un aire fresco a la Liga Mexicana. ¿Cuál fue su primera impresión del torneo mexicano, de la competitividad de la Liga MX, desde que llegó a dirigir al Puebla hasta el día de hoy? Mira, la verdad es que en lo personal me parece que la liga es súper competitiva y muy prestigiosa. Posiblemente el hecho de estar involucrados en el medio y ya estar muy acostumbrados a el tipo de fichajes, al tipo de nombres que transitan por la liga, quizás lleva a naturalizarlo, pero cuando uno viene desde afuera se da cuenta de que la liga es sumamente competitiva, de que indudablemente en lo que es el plano latinoamericano es, desde mi punto de vista, la más o una de las más competitivas junto a Brasil, y en ese sentido es todo un privilegio poder estar al frente de un equipo en primera división en México. Y el equipo es el Puebla, y creo que fue muy destacado. Creo que la primera impresión que dejó en el medio mexicano, por lo menos, bueno, estamos en Estados Unidos acá también, pero en el medio del fútbol mexicano, que como entiende perfectamente en Estados Unidos tiene una audiencia gigantesca, enorme, es la liga más seguida en los Estados Unidos. Llegar al Puebla y hacerlo jugar como usted lo hizo jugar, no era una tarea fácil. ¿Cómo vino en la mente de Nicolás Larcamón el decir, ok, voy a tomar al Puebla, un equipo que no necesariamente es el que tiene ni los mayores recursos, ni los futbolistas de mayor renombre, pero no salía a rescatar un puntito, no salía a encerrar, salía abierto y hacía juegos muy atractivos, además dando resultados? ¿De dónde vino la idea de que Puebla el torneo pasado, ya vamos a hablar de lo que pasa en este, pero por lo menos el torneo pasado podía jugar como jugaba? Convencido de que si bien las diferencias que bien vos marcás respecto de otros clubes existen y son un hecho, no son una limitante para no ir a competir con una idea, con una convicción en una identidad de juego que sea o que nos potencie como organización, que nos potencie como equipo y que también nos potencie de lo individual. Creo que lo que le sucedió a algunos muchachos después de lo que fue el resultado y la muestra de fútbol que dio el equipo el torneo pasado, esos saltos que pudieron dar algunos de los muchachos que estuvieron con nosotros en ese primer torneo, es una gran satisfacción, más allá de lo que resiente en un poco la estructura deportiva o competitiva del equipo, no deja de ser también por lo que un entrenador trabaja y por lo que se siente orgulloso cuando un futbolista con el cual trabaja y convive por un proceso da un salto sustancial en su carrera. Ahora vamos a esa parte, porque el torneo pasado Puebla clasifica en la parte alta de la tabla general. Solamente los equipos que mucha gente pensaba que tienen un presupuesto, además una cartera diferente, Cruz Azul, América, estuvieron también en esa posición por encima de Puebla, pero después Puebla estuvo ahí. Vienen y se van jugadores claves. ¿Cuál ha sido? Esa es la principal diferencia entre un torneo y este arranque de Apertura 2021, donde los resultados no han acompañado al equipo. ¿Es esa salida de varios futbolistas lo que marcó la diferencia entre la posición en la tabla del torneo anterior a este torneo? No, realmente no quiero escudarme únicamente en que jugadores, sí, indudablemente que además de lo que eran desde lo individual, la sincronía y la sinergia que había a nivel grupal, colectiva, que eso es algo ciertamente invisible, pero
pero que define muchas cosas dentro de la cancha. La verdad que nos han ocurrido muchas cosas previas al inicio de este torneo, tuvimos muchas dificultades, cuestiones propias de la realidad de hoy con el tema de la pandemia, que sonarían excusa, por eso uno trata de no exponerlas tanto, pero nosotros teníamos programado una gira que era muy importante para nosotros en la puesta a punto de cara a la primera fecha, unas primeras 6 fechas que teníamos 4 visitas y enfrentábamos a casi todos los equipos más competitivos de la liga en esas primeras 6 fechas, y que indudablemente no tuvimos también esa cuota de suerte que muchas veces necesitas para enderezar el rumbo y que las cosas desde el resultado se tiñan y parezca que brillan mucho más. Yo estoy claro de que el equipo no expresó y no compitió, y sobre todo, más que no compitió, no obtuvo los resultados que sí supo tener en el torneo pasado, pero entendiendo de que en este tipo de procesos también hay que saber convivir con etapas de donde las cosas no salen del todo bien, y es parte de esa capacidad de sobreponerse, esa capacidad de resiliencia que tiene que tener el grupo y el colectivo para también trascender cuando las cosas no salen como uno espera. Claro ejemplo fue el empate de San Luis el otro día en el minuto 96. Sí, tal cual. En la última jugada del partido, básicamente. Ahora, ¿cómo ponen una balanza? Porque en los medios de comunicación tenemos una clara tendencia a que cuando algo no lo conocemos de primera mano y va muy bien, lo sobrevendemos y lo inflamos, ¿no? Porque en la temporada pasada, muchos larcamones, que vengan muchos larcamones al fútbol mexicano, qué revolución del fútbol. Y hoy, obviamente, el periodismo y los medios también tienen cuando algo no funciona bien, pegar y decir, no es tan bueno, no resultaba. ¿Cómo ponen en una balanza para decir, a lo mejor no creerme tanto lo que escuché en un torneo, pero tampoco dejar que esta primera mitad de la temporada no de tan buenos resultados impacte en el trabajo del día a día? Yo la verdad que trato de consumir poco de todo lo que tiene que ver con los medios. Creo que son parte del espectáculo, son parte de una estructura que funciona a partir de lo que hacen resonar al espectáculo en sí mismo los medios como tal, pero nosotros como protagonistas tenemos que tener la capacidad de ser mesurados en los diagnósticos, de ser mesurados en los juicios sobre las cosas que venimos haciendo, y si bien yo estoy muy orgulloso de todo lo que fue el proceso anterior, también encuentro un montón de cosas que a mí personalmente me generan orgullo de lo que viene siendo este proceso, que posiblemente no son las que se valoren a nivel mediático, pero sí que son cosas que uno se reconoce a sí mismo. Por eso es muy importante tener esa capacidad de ser mesurado y no volverse loco cuando la cosa va bien, ni tampoco descreer de lo que uno hace cuando las cosas quizás cuestan un poco más. Van a visitar a Santos en esta jornada, partido que veremos en esta misma pantalla de ESPN Deportes. Obviamente contra Santos tienen el antecedente del torneo anterior. ¿Es alguna clase de partido revancha especial para ustedes? ¿Y qué tan difícil es una visita a un equipo que tiene ya mucho tiempo estructurado, que no cambió de jugadores, al revés, se reforzó, se ve más fuerte? ¿Cómo ve el partido este domingo? Sí, tal cual, un partido que no lo considero como una revancha, más allá de que indudablemente en nosotros y en ellos debe estar ese recuerdo todavía fresco de lo que fue tanto la última fecha de la fase regular, donde ese partido puntualmente nos permitió a nosotros meternos en el lote de los 4 que clasificaban directamente a cuartos de final, y después lo que fue la semifinal que obviamente fue muy emotiva y muy importante para todos los que tuvimos la oportunidad de disputarla. Pero no siento que tenga tinte de revancha. Y respecto de lo que representa enfrentar a Santos, sí, para mí es uno de los equipos y de las instituciones que mejor trabaja. Me gusta muchísimo el proyecto que desarrollan en términos de propuesta futbolística, de jugadores, de plantel, de tipo de incorporaciones. Creo que es un proyecto muy consistente que
que no es casualidad que haya alcanzado la final del campeonato en el torneo pasado y sé que también va a ser un animador de este torneo porque son procesos y proyectos muy consistentes y que dan indudablemente resultados. Pero nosotros vamos con la ambición de ir a puntuar, obviamente con el deseo de puntuar de A3, sabiendo de que si bien es una plaza difícil, nosotros jugando de la manera que venimos jugando y confiando y obviamente capitalizando esos pasajes de dominio, podemos puntuar como lo hicimos en Monterrey, como siento que hicimos mérito para puntuar en América, y ahora va a ser otra de esas paradas difíciles, pero que siempre hemos dado la cara. Antes de ir rematando con una sección que tenemos en el programa con nuestros invitados, porque nos metemos a explorar un poco de sus gustos y se llama Explica tu Instagram, esa vendrá dentro de un momento, pero antes quiero hacer una pregunta más sobre la actualidad de Puebla, porque a ojos del público y a ojos del mundo del fútbol, cuando un equipo cambia de elementos de una temporada a otra puede pasar este arranque de temporada. Ahora, ya conoce bien el torneo mexicano, se clasifican los primeros 12, aunque sea una repesca, no es tan lejos de ahí, queda todavía mucho por delante. ¿Hay manera de enderezar el camino? ¿Hay manera de que Puebla pueda meterse en reclasificación o tal vez de manera directa a liguilla? Y si en algún punto en su cabeza pasa quisiera que reforzaran al equipo, quisiera ver que la dirigencia tuviera un poco más de flexibilidad en la construcción del plantel para poder desplegar el fútbol que a usted le gusta. Sí, estamos convencidos de que todavía queda mucho camino. De hecho, puntuamos 4 de los últimos 6 puntos, con la convicción de que nosotros hemos competido en todos los partidos. En ningún partido nos hemos sentido superados por el rival y que no hayamos tenido chance de puntuar. Realmente todos los desarrollos de partidos que jugamos en este torneo han sido por márgenes mínimos, con lo cual eso nos deja la sensación de que todo depende de lo que hagamos nosotros dentro de la cancha, y eso es la mejor sensación, de que dependa de lo que uno es capaz. Y vamos por eso, porque sabemos que el formato de torneo también, de buenas a primera, pasás de ser uno que entra por la ventana a ponerte en el listado de los 8 finalistas y después es todo ganancia. Entonces vamos por ese camino que quizás es más sinuoso de lo que fue el camino en el torneo anterior, pero que también nos sienta lindo el desafío y el reto. Y respecto de la dirigencia, yo siento que el proyecto Puebla viene creciendo muchísimo. Creo que obviamente viene cumpliendo etapas. Hoy casi toda la nómina es propiedad del club, están muy cerca de cerrar lo que es la ciudad deportiva. Hoy las instalaciones en las que día a día los jugadores desarrollan la actividad son de excelente calidad. Posiblemente, si uno tiene la referencia de lo que era Puebla hace unos años, hoy la realidad es muy positiva, y si bien esos son triunfos que no se reflejan en ninguna tabla de posición, es un orgullo para todos nosotros como organización estar creciendo desde lo institucional, creciendo en términos de proyectos fuera de la cancha. Y yo sé que vamos camino también a ir en búsqueda de que el próximo mercado también nos posibilite estructurar esa nómina que nos dé la posibilidad de competir todavía más con más holgadez en las variantes dentro del plantel. Pero vuelvo a repetir, y es un orgullo el crecimiento que tuvo Puebla en estos años que lleva esta dirigencia, a partir de que el día a día de todos los que defendemos la camiseta del Puebla, por así decirlo, estamos en una realidad mucho más favorable, y las perspectivas de proyecto del club son mucho más prósperas que lo que eran hace unos años en Puebla. En el caso particular de los que nos dedicamos a esto, en el momento en el que comenzamos a hacer entrevistas con entrenadores que ya son más jóvenes que uno, pues ya sabe que está entrando en una edad más avanzada, aunque parezcamos más o menos de la misma edad, pero esa es una de las grandes virtudes de Nicolás Larcamón, que además, como buen millennial, como todos nosotros, está en Instagram. Acá vamos a poner su cuenta para que lo sigan también, y le vamos a preguntar al profesor por 3 momentos en Explica tu Instagram, aquí en Ahora o Nunca, este recuerdo para Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos.
yo creo que uno de los mejores, por ser justo con mi corta edad o con mi no haber visto a semejantes figuras como fueron jugadores de otras décadas, pero a mí, personalmente, el que más feliz me hizo, sin lugar a dudas. Y ese recuerdo de que por fin, y todos vimos lo que fue para él ahora regresar a cancha de River con la selección y lo emotivo que fue el poder presentarle ese título de Copa América a la afición argentina. Fue muy claro lo que significó para él. Vámonos con una segunda fotografía en el Instagram de Nicolás Larcamón, aquí en Ahora o Nunca. ¿Qué representó ese momento, esa renovación, esa firma con Puebla? Y retribuir un montón en agradecimiento a una confianza que depositaron en mí, un club que como bien vos decías al inicio de la entrevista, donde nadie me conocía en lo que era el medio mexicano y ellos confiaron, me dieron esa primera gran oportunidad en el medio y fue después de un excelente torneo en el que indudablemente uno ganó muchísimo prestigio, ganó muchísima reputación dentro del medio. Fue una retribución a una institución que a mí me permitió llegar a México cuando de alguna manera los avales no eran los que muchas veces se exigen para entrar en ligas tan competitivas como esta. Así que principalmente un momento de muchísimo orgullo y de mucho agradecimiento a Puebla, al club. Y vamos con una más, en su paso, en su trayectoria por el fútbol, dirigiendo para el fútbol chileno, pero esta visita al Estadio Nacional. Más allá sobre esa fotografía que se ve impactante, la pregunta que le quiero hacer es, le ha tocado estar en el fútbol mexicano, pero en una época en la que todavía no podemos tener estadios llenos y vivir lo que significan la pasión del fútbol mexicano, de los estadios que conoce, más allá del Cuauhtémoc, obviamente, pero ¿cuál se imagina que puede llegar a impactar, a marcar una diferencia si está lleno de gente y que ojalá que lo podamos vivir pronto y ojalá que en su caso también pronto también lo pueda vivir esa experiencia en la Liga Mexicana? Y sin duda es el Azteca. El Azteca, como argentinos, es un templo y tiene una historia. De hecho, nos tocó ir esa segunda fecha con Cruz Azul, que encima nos tocó ganar de visitante. Nuestro primer partido en el Azteca fue de esas noches que uno atesora para el recuerdo y que seguramente le contará a hijos y nietos en algún momento. Pero después yo creo que hay estadios maravillosos y sobre todo se siente y se respira más allá de la limitante hoy que tiene el tema de la pandemia. Se siente y se respira la pasión que hay en México, que es muy, muy similar a lo que uno mamó de toda la vida en Argentina. Gente muy, muy, muy apasionada y estadios muy calientes. Por eso, pues ojalá que podamos todos tener la experiencia de regresar a estadios llenos, porque sí hay una notable diferencia cuando no los tenemos ahora. Es un tema de salud pública y lo tenemos que respetar así. Nicolás Larcamón, ha sido un gran gusto platicar con usted, profesor. Que sigan los éxitos, que levante este Puebla, porque queremos seguir viendo ese estilo de fútbol. Éxito contra Santos a través de ESPN Deportes y gracias por la nota. No, muchísimas gracias. Un placer enorme y un gusto estar siempre. Así que a disposición. Un abrazo grande.